Y para que haya paz, tenemos que ir a Filipenses 4:7. Bueno, desde el 6, perdón. Dice, bueno, desde el 4, leamos Filipenses 4:4. Y dice, está hablando el apóstol Pablo y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Miren, se los remacha, se los reafirma. Y esto me llama mucho la atención porque en otro pasaje dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a veces hay una persona que es un ogro. Pero por lo general la gente que es ogro no se está regocijando. Vive amargada, vive encolerizada. Dice la Biblia, y miren, eso también es interesante, porque dice, el que vive aislado, dice, su propio deseo busca y contra todo consejo se encoleriza. Así dice Proverbios. Y entonces ahí encontramos a una persona sola, apartada, encolerizada, está dando todas las características, que es todo lo contrario a lo que nos está hablando aquí en Filipenses, cuando dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os lo diré, regocijaos, y se los reafirma, porque entonces el gozo del Señor va a venir a fortalecernos. Y cuando vemos nosotros los frutos del Espíritu, dice, más el fruto del Espíritu es amor, dice primero, pero lo siguiente que dice es gozo. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos a una persona, que se acuerdan de la serie de los pitufos, ¿verdad? Y estaba aquel papá gruñón. Todo era malo, todo era legal. Odio, odiar, decía. Que si le pasan leche, como decía una canción, ¿verdad? Que la leche está muy fría, que si se la vuelven a calentar, que está muy caliente. O sea, nada le parece. O sea, con nada está contento. Porque está ese conflicto dentro de él. Y porque una de las cosas que perdió en ese conflicto, en esa comunión, fue el gozo. Y luego dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, dice. Entonces, ¿por qué nos van a conocer las personas? Uy, sí, no, ay, ahí viene papá gruñón, ¿verdad? O, como decía el de los pitufos, ¿verdad? Pitufo gruñón. O pitufo gruñón. Así pues, porque era papá pitufo, era otro. pero ¿cómo vamos a ser conocidos? Vamos a ser conocidos por el gozo del Señor, por estarnos regocijando, por la bondad. Y dice, el Señor está cerca, dice. Y eso me llama la atención porque muchas veces dice que cuando muchos viendo que el Señor no venía, habla, por ejemplo, después de que habla en Mateo 24 de las parábolas, dice, y viendo que su Señor no venía, empezó a maltratar a sus consiervos. Y eso es tremendo, porque ahí habla, por ejemplo, que dentro, por ejemplo, de las congregaciones, a veces se empieza a maltratar. Por ejemplo, veíamos que es cierto que hay que no hay que condescender con el pecado, pero tampoco quiere decir que vamos a ser inmisericordias con los pecadores, ¿verdad? Porque dice que juicio con misericordia se hará con aquel que tenga misericordia. Pero cuando muchos vieron que el Señor no venía, empezaron a actuar de una forma que no le agradaba a su Señor. Yo me ponía a pensar y decía, ¿qué pasaría si nosotros llegáramos a tal punto de consagración? Y de hecho la Biblia así lo dice. Dice, velar y orar para que ese día no lo sorprenda como ladrón en la noche. Eso quiere decir que a la iglesia que está buscando, a la iglesia que se está consagrando, Dios le va a avisar y le va a decir, miren, ya vengo tal fecha. Por eso Jesús dijo, del día y la hora nadie sabe, dijo. Pero no dijo nadie sabrá. Dice, velad y orad para que ese día no lo sorprenda como ladrón. Quiere decir que ellos ya iban a estar avisados. Pero si el Señor está cerca, ¿qué pasaría? Una vez el Señor me preguntó a mí en mi corazón y me dijo, ¿qué pasaría? Me dijo,
si yo te dijera que vengo en una semana? Y me habló hace muchos años, yo sentía así en mi corazón. Entonces yo dije, pues me meto en ayuno, me meto en oración, le voy a pedir perdón a todos los que tengo cuentas pendientes con ellos, como dice, buscar la paz con todos y la santidad. Le voy a pedir perdón a tal persona. De hecho, ustedes han visto que hay personas que a veces no se mueren porque están esperando que alguien les llegue a pedir perdón, que se salden esas cuentas. Y entonces, y luego me habló el Señor y me dijo, ¿y qué pasaría, me dijo, si yo te dijera que no vengo durante todo el tiempo de tu vida? Yo me quedé así por unos segundos, dudé, vacilé y me quedé pensando. Yo dije, ¿qué pasaría si el Señor no viniera? Y entonces yo dije, bueno, Señor, aunque tú no vinieras, todo el amor, todo el gozo, toda la paz, toda la fortaleza, todo el cuidado, todo lo que tú has sido para mi vida, digo yo. O sea, no lo podríamos cambiar por ninguna otra cosa, ¿verdad? Pero aquí dice, el Señor está cerca, como quien dice, si el Señor está cerca, con mayor razón debemos cuidar por todas estas cosas. Y aquí viene entonces a dar algunos tips para tener paz, porque necesitamos esa paz interior para que esa paz se exteriorice. Y dice, por nada estéis afanosos. ¿Se recuerdan que en la parábola del sembrador, una de las formas de robar la buena semilla había caído en un terreno? Dice, cayó entre espinos y empezó a crecer, pero luego los espinos ahogaron la palabra, dice, y esos son los afanes del mundo, dice. Ahogan, no me recuerdo si es los espinos o pedregales, crece rápido, pero dice, los afanes del mundo ahogan la palabra. Y entonces hoy en día vemos que hay tantos afanes, ¿verdad? Y por ejemplo, una frase que se ha vuelto bien famosa, que dice, compramos cosas para impresionar a gente que... ¿Cómo es? ¿Se recuerdan de eso? Pero da a entender que malgastamos los recursos en cosas que no son necesarias, ¿verdad? Por eso en Santiago, en ese mismo pasaje, dice, pedís y no recibís, dice. Dice, no codiciáis y no tenéis, porque no pedís, dice. Y luego dice, y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, dice. Oh almas adúlteras, dice, imagínense. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, tenemos que eliminar el afán. Y es muy fácil, miren, hay tantas cosas que llegan a nuestra vida. Por ejemplo, lo económico es algo que crea mucho afán y que crea mucha ansiedad. Las deudas, sobre todo cuando hay deudas económicas, cuando hay pagos, cuando uno empieza a ver y dice, tengo que pagar tanto y no tengo, y ahí hice cuentas y no me va a alcanzar. Y entonces empieza a crear un afán y una ansiedad. Y nosotros vemos a Jesús enseñando y dice, ¿quién afanándose puede añadir un codo a su estatura? Mira las aves del cielo, no siembran ni cosechan, pero el Padre cuida de ellas. Mira los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como ellos, dice. Entonces, es algo difícil, pero a lo cual Dios en algún momento nos quiere llevar. Y de hecho yo recuerdo hace 3 años, cuando estábamos terminando la primera temporada, por así decir, del discipulado, ¿verdad? Hablaba de esto, de que Dios, por ejemplo, nos quiere llevar a veces a momentos, y yo me recuerdo que en ese momento yo estaba muy bien en el trabajo donde estaba y estaba muy abundado, pero nos toca hablar de esto, ¿verdad? De cuando llegan y no pueden pagar el impuesto, pero viene Jesús y le dice, mira, tira el anzuelo y donde salga el pez, sacas una moneda. Y entonces hablábamos que decía que Dios quiere que vivamos sobrenaturalmente por fe. Pero decía, ¿cómo se prueba un carro si el radiador quedó bueno y ya no calienta? ¿En bajada? ¿O en recta? No, lo tenemos que probar en una subida para ver si quedó bien y ya no está calentando.
Y entonces viene el Señor y a veces permite meternos a esos hornos que a veces no nos gustan, pero que al final, y yo lo puedo decir hoy, después de 3 años, porque nos tocó atravesar momentos bien duros, o sea, difíciles económicamente, sobre todo con toda la crisis que ha habido en el país, ¿verdad? Primero lo que sacaron el anterior presidente, luego que empezaron a atacar al nuevo presidente, y ha sido un sembrar caos y ha afectado a la economía del país. Y mucha gente y muchas empresas se quejan de cómo ha afectado a la economía del país. Sin embargo, no nos ha hecho falta el alimento, lo que decía Jesús, pero antes de llegar al momento, nosotros empezamos a preocuparnos. Decía, preocuparse es previo a la ocupación, ¿verdad? Entonces empezamos a preocuparnos por las cosas en lugar de confiar en el Señor. Y el Señor dice, no se afanen. Recuérdense que yo cuido las aves del cielo, yo cuido los lirios del campo. Y ahora en este momento yo lo digo, lo puedo decir con mayor razón. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y entonces podemos ahora testificar, como dijo Job, ¿verdad? Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y miren, a mí no se me olvida un testimonio que contó Miriam en una oportunidad. Ella trabajaba en una boutique de ropa que era de mi mamá, allá en Shela, y estaba cabal al frente del McDonald's. Y en una de esas temporadas que nosotros estábamos así súper ajustados, por no decir que estábamos menos que ajustados con la parte económica, empezaron con aquellos maconos de helados. Y entonces, cabal donde ella se sentaba, ella veía enfrente de McDonald's. Y veía cuando la gente a veces salía con sus helados. Y entonces, ella estaba ahí y decía, no era una necesidad, ¿verdad? Sino que era un gusto. Porque un helado no es de que, ay, si no como mi helado de las 3 de la tarde, ¿verdad? Me va a pasar algo. Me va a dar ansiedad. Era un gusto, pero contaba Miriam que llega un señor que no era de la ciudad, sino que era como del campo, del área rural, y ahí se alquilaba teléfono, porque en esos tiempos cuando todavía no había tantos celulares, se alquilaba teléfono en la boutique y llega a hacer una llamada. Y luego cuando ya se iba, viene y le dice, tome para un su helado. Pero qué impresionante, porque nadie más sabía, pero Dios sí sabía. Pero nosotros venimos y una de las cosas que nos empieza a quitar la paz y que empieza a crear los conflictos dentro es ese afán, ¿verdad? Y esa ansiedad. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a pagar? ¿Y ahora de dónde voy a sacar? Y eso es desgastante, y más cuando hay cobradores encima, es aún más desgastante. Pero entonces viene el Señor y dice, antes bien, en todo dice, antes que se estén afanando y antes que les empiece a entrar toda esa tribulación, dice, mediante oración, vamos a orar con Dios y vamos a buscarlo y a decirle, Padre, yo así le he dicho, y no sé si está bien o no, pero yo le he dicho, dice tu palabra, que el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Y Señor, tú no eres infiel, tú eres fiel. Y yo sé que tú vas a enviar la provisión para lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahí viene la oración. Y luego dice, y súplica, dice. Porque tampoco vamos a llegar como algunos doctrinas o algunas, no doctrina tal vez, sino algunas palabras que hemos oído. Usted es hijo del rey, llegue a exigir sus derechos, ¿verdad? Porque no somos merecedores, ¿verdad? No somos dignos. Yo me recuerdo que mi mamá me contaba una vez que me dijo, yo quería que me comprara algo. Y me dice,
que yo le dije, mamita, si quieres comprártelo, yo te voy a dar el dinero. Pero yo tenía como 3 o 4 años, dice. Pero le causó tanta gracia que me lo terminó comprando. Pero ella decía, si yo me hubiera tirado al piso a hacer berrinche, a gritar, a patalear, y soy hijo, exijo mi juguete porque yo soy hijo, no me hubieran comprado nada. Y entonces a veces con Dios dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y pedís para gastar en vuestros deleites. Y entonces a veces tenemos que llegar con súplica. Pero sobre todo de la súplica, dice algo aquí después, con acción de gracias, dice. Porque nos pasa a nosotros como personas. Cuando alguien es mal agradecido, no nos dan muchas ganas de seguirlo ayudando, ¿verdad? O seguirle apoyando o de darle algo más. A veces hasta decimos, no solo limosnero y con garrote, ¿verdad? Porque no hay agradecimiento. Pero muchas veces dentro de nosotros tampoco hay agradecimiento. Por eso volvemos a lo mismo que yo les decía, que vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la gran viga atravesada en nuestro ojo, porque no le agradecemos a Dios por las cosas que tenemos. Empezamos a ver todo lo que nos falta, ¿verdad? Y no vemos todo lo que sí tenemos y lo que Él nos ha dado. Y entonces dice, con súplica y acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Es, papito, mira, fíjate que tengo esta necesidad, tengo esto. Y les voy a contar otro testimonio que nos contaba mi abuelito. Pero él contaba que él había mandado a su última hija, a mi tía más pequeña, la había mandado a estudiar acá a la ciudad. Como ellos eran de San Marcos, son de San Marcos. Y entonces era la graduación y había gastado un montón. Había gastado en muchas cosas, todos los gastos de graduación. Y entonces él ya tenía listo lo de su pasaje para venirse y lo de sus gastos para venirse al acto. Y viene y le dice, mire, se me olvidaron mis zapatos. Y entonces vino él y lo que tenía, que era para su viaje, se los depositó. Y entonces dice, ¿y ahora qué voy a hacer para ir? Dijo él. Ya todos estaban aquí, solo él faltaba, que él estaba en San Marcos. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si lo que iba a usar para el viaje, se lo deposité a ella. Y entonces se fue a orar al cuarto, dice. Y eso como me impresiona porque se fue a orar y le empezó a clamar. Y orando estaba él, dice, cuando le llegaron a tocar a su puerta. Llegaron a tocarle a la puerta y le dijeron, don Rami, mire, lo están buscando, dice. Y entonces salió él, dice, todavía así con los ojos, se limpió y salió a ver. Dice, mire, me dijeron que usted tenía unas puertas viejas a la venta. Ah, sí, le dijo, pero esas puertas ya ni sirven, dice. Pero eran de aquellas puertas antiguas que eran de pura madera. Para él ya no servían, ¿verdad? Pero me imagino que todos los de antigüedades las codiciaban, ¿verdad? Y entonces entraron a verlas, dice. Si quieren, mírenlas, dice que les dijo él. ¿Y cuánto quiere? Dice que, ¿cuánto me da usted? Le damos tanto, dice que dijo él. No, la verdad que no quiero, dice que dijo él. No, a ese precio no. Y los dejó ir, salió. Dice que cuando él estaba regresando para adentro, el Señor le habló y le dijo, y no me estabas pidiendo, le dice. Y entonces viene él y sale corriendo y ese dinero lo utiliza para la necesidad que tenía en ese momento. Mi mamá cuenta otro testimonio también, que después de que mi papá murió y ella quedó viuda, imagínense, viuda con 5 hijos, y o sea, eran muchos los gastos, y entonces en una oportunidad estaba ella también en una situación así de apretura económica y necesitaba dinero y estaban orando y estaban pidiéndole a Dios. Cuando llega un viejito, dice, a tocarle a la puerta, a preguntar si no tenían baterías viejas. Ah, bien, dice que le dijo ella. Y justamente tenían
2 baterías viejas que ya no servían. Yo se las compro, le dice. Y le compra las baterías. Y cuando ya cierran y ellos, qué bueno, porque Dios les había enviado la provisión, le dice mi mamá a mi hermano, Denis, anda a ayudarlo, porque ¿qué va a hacer para cargar con esas baterías? Y sale a la puerta y empiezan a buscar, todavía lo va a buscar con el carro, y el viejito desaparecido. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que Dios entonces va a mover, así como movió con Elías, cosas a favor de nosotros, y a veces desde donde menos nos esperamos. Como lo que yo les contaba del viaje a Estados Unidos. O sea, en el momento que yo menos me lo esperaba, tal vez. Pero son cosas que Dios hace, ¿verdad? Y que sorprenden para mostrarnos que no nos tenemos que afanar y que tenemos que ser agradecidos por lo que sí nos está dando, por lo que sí tenemos. Uno de esos días cuando después de que salí del banco y que después empecé a trabajar en varias cosas, en lo que iba pudiendo, iba a dar clases, iba en la camioneta. Yo iba hacia algo molesto, sí, que no tengo trabajo, ¿verdad? Ya no tengo ese trabajo fijo, ¿verdad? Un ingreso fijo. Y entonces en eso, y ya te diste cuenta en qué carro vas, me decía. Y ya te diste cuenta dónde estás viviendo. Entonces se nos olvida la gratitud. Por eso dice en otro pasaje, sed agradecidos. Y luego viene, y ya voy terminando con esto, porque dice en el verso 7, que era el que quería leer, dice, y entonces, si presentamos nuestras peticiones y nos mantenemos regocijados, si estamos siguiendo todos estos pasos, dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, dice, en Cristo Jesús. Entonces, Jesús dijo, la paz os dejo, dice, pero mi paz yo os la doy. No la doy como el mundo la da, dice. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y yo me recuerdo que a veces, cuando vivíamos en Shela, nos tocó con un negocio que tuve, fue desastroso también porque quebramos con un negocio. Es difícil quebrar con un negocio. Y cuando estábamos en lo peor y que había un montón de dificultades, a veces me decían, es que no veo que te preocupes, me decía a veces. Entonces yo decía, con preocuparme no voy a solucionar. Y entonces esa paz entonces va a venir a guardar nuestro corazón en los momentos más difíciles. Aunque esté tronando por fuera, como dice, caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y luego dice, porque sigue lo demás, porque primero habla de la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y también nuestras mentes, dice. Porque se recuerdan que el yelmo de la salvación, ahí viene aquí a la mente, porque van a haber dardos que van a venir, que van a estar atacando, que van a estar poniendo pensamientos contrarios. Y luego dice, por lo demás, dice, que este es ya como el complemento. Y para complementar o como postre de este manjar, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, dice, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. A veces estamos pensando más en lo malo. Y a mí me ha pasado, miren, a veces el enemigo ha venido a bombardear mi mente y a veces a ponerme, por ejemplo, es que mira, que acordate que tal persona te hizo esto, acordate que esta persona te hizo esto otro. Y hay momentos, yo le digo, Señor, guárdame, porque el enemigo quiere alimentar eso, va a tratar de venir a alimentar, de traer los recuerdos negativos del pasado, porque a veces es una herida que tal vez ya va cicatrizando, que tal vez ya le salió costra, y
qué nos decían cuando teníamos costras? No se las rasque porque le va a quedar ahí la marca, ¿verdad? Cicatriz. Pero el enemigo viene cuando ya va la costra de nuestras heridas, viene a molestarnos. Acordate lo que te hizo, acordate que no sé qué. Y empieza a traer todos esos pensamientos, pero ¿qué dice aquí? Dice todo lo que es verdadero. Y a mí me pasó una vez, y yo me recuerdo específicamente, me pasó y me empezó a traer. Y entonces yo miraba a la persona que me había hecho mal y me empezaba a recordar todas las cosas y ya estábamos bien porque ya había paz, digamos. Pero el enemigo estaba bombardeando otra vez con los recuerdos. Y yo me enojaba. Y vino el Señor y me habló en este pasaje. Y entonces yo dije, Señor, es cierto, no. En lugar de estarme alimentando de todo lo malo, me voy a alimentar de todo lo que es verdadero, de todo lo que es digno, de todo lo que es justo, de todo lo que es amable, de todo lo que es honorable, si hay alguna virtud. Porque hasta los más malos, hasta los malos en las películas, tienen una virtud. Y la gente que triunfa sabe ver lo bueno aún en la gente mala, para aprender de ellos. Y dice, si hay alguna virtud, en esto meditad lo que también habéis aprendido y recibido, y oído, y visto en mí, dice, él se pone como ejemplo, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo quiero tener al Dios de paz. Yo quiero tener al Dios de paz que venga y diga, hijo, estoy en paz contigo. Y sentir esa paz de Dios que, miren, yo me recuerdo que cuando yo, por ejemplo, allá en Shela, a veces me atravesaba el parque Benito Juárez porque trabajaba así enfrente y a veces a la hora de la refacción me atravesaba. Y yo decía, ay, qué rico es respirar esa paz. Ahora en este trabajo que he estado, he conocido gente. Llegó un día una persona en una camionetona, que es blindada, por cierto, porque una camionetona blindada, y se baja con una zozobra, se baja, o sea, no tiene esa paz. Y qué rico es, primero, respirar esa paz de Dios, y que el Dios de paz esté con nosotros. Entonces, la guerra debe acabar primero dentro de nuestras vidas, internamente. Cuando el enemigo venga, porque va a venir si llegó con Jesús a tentarlo, y cuando venga, acordate de tal cosa, acordate de tal otra, tenemos que tomar autoridad y decir, no me voy a acordar de eso, sino que me voy a acordar de lo que es digno, me voy a acordar de las virtudes, de si hay virtud alguna, y entonces el Dios de paz y la paz de Dios va a estar con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos